Regresamos a las 7 de la mañana, 37 minutos. ¿Usted dice que continuarían los diálogos de paz, Enrique Peñalosa? Sí lo he dicho, y soy prácticamente el único candidato que no hace política con eso, porque el candidato presidente pues busca centrar la atención en los diálogos de La Habana para distraer la atención de que no se ha hecho prácticamente nada en carreteras, en salud, en seguridad ciudadana, en mejoramiento estructural de los campesinos, pero me parece sobre todo más grave algo en que no se ha caído en cuenta, y es que el candidato Zuluaga pues hace unas exigencias. Obviamente electoralmente es fácil decir que le vamos a exigir a las FARC esto y lo otro, y eso a los electores les gusta, que uno sea duro, pero en la práctica lo que está diciendo Zuluaga es que va a acabar con los diálogos en La Habana, porque está haciendo unas exigencias que claramente pues la FARC no la van a cumplir. Entonces, lo que quiere es una rendición. Prácticamente lo que quiere es una rendición, y pues está bien, eso suena bien y a los electores eso les gusta, eso es popular, pero yo sí creo que primero es bueno recordar que no obstante los avances, no obstante el gobierno de Uribe, los 8 años, claramente la FARC no se acabó, ¿no? Ahí están desafortunadamente y siguen haciendo daño. Segundo, claramente mi respaldo a las negociaciones en La Habana de ninguna manera implica ninguna simpatía por los crímenes de la FARC contra los colombianos y contra Colombia. Y tercero, algo que también es muy importante recordar, es que el hecho de que estemos dialogando de ninguna manera implica dejar de defender a los colombianos. Nuestras Fuerzas Armadas pueden y deben estar haciendo todo lo que esté a su alcance hoy para hacer todo lo posible para derrotar militarmente a la guerrilla hasta el último día en que se firme el acuerdo. Entonces a mí sí me parece muy peligroso, porque obviamente lo políticamente fácil es salir a decir que vamos a hacer toda clase de exigencias a la FARC, pero lo que yo creo que es responsable es dejar esto por fuera del debate electoral. Mire, vamos a un escenario real entonces que le importa mucho a un buen segmento de los colombianos en lo que tiene que ver con esa paz. En un eventual gobierno de Peñalosa, ¿tendrían los militares que están privados de la libertad por hechos delictivos iguales o similares beneficios a los que tendrían guerrilleros como Timochenko? Por supuesto, pero lo que es importante aclarar de entrada para que no vayamos a dejar los militares en el mismo pie que los criminales de la guerrilla, así sean eventualmente criminales políticos, espero que sí, es que aquí estamos hablando de los militares que han cometido delitos. De ninguna manera la inmensa mayoría de militares que no han cometido delitos. Aquellos militares que han cometido delitos sí deben, por supuesto, tener acceso a la misma justicia transicional a la que tengan acceso los guerrilleros si se hace un acuerdo de paz. Doctor Peñalosa, usted ha dicho que por supuesto apoya el proceso de paz, incluso que ratificaría a los mismos negociadores que están en este momento en caso de ser presidente. Ese, digamos, compromiso total suyo con la paz haría que en una eventual segunda vuelta, si usted no pasa, apoye al candidato Juan Manuel Santos, que es el candidato que viene adelantando el proceso de paz. No, eso lo que hace es que hace muy probable que cuando nosotros pasemos a la segunda vuelta, si el candidato presidente no pasa a la segunda vuelta, que nos apoye a nosotros. Doctor Peñalosa, hablando de ese tema de la paz, quizás uno de los escenarios más complejos, una vez se firme ese acuerdo, si se llegara a firmar, es el tema de los reinsertados. ¿Usted qué haría desde un gobierno suyo para garantizar que la sociedad le abra las puertas de manera efectiva a esos reinsertados y que pueda y que la sociedad pueda engranar con ellos adentro? Mire, yo vuelvo a decir a los colombianos, yo quiero que entendamos, los colombianos que vivimos en ciudades, por ejemplo, que hoy en el 80% del territorio colombiano, no solo por la FARC, pero por otras fuerzas delincuenciales, es imposible hacer una inversión de 20.000 millones de pesos, que es lo que vale un edificio de clase media en Bogotá, sin que haya extorsión, no puede haber progreso. Vivimos en el miedo, en el 80% del territorio colombiano. Segundo, que también imaginemos, antes de tener una posición sobre la paz, que nuestro hijo de 22 años es un soldado que está en las selvas en una zona de combate, y luego decidamos si es bueno. Entonces, ahora bien, como yo sí creo en esto de que debemos tragarnos sapos, no es posible una paz con impunidad, pero tampoco es posible una paz sin generosidad.
Tenemos, por supuesto, que hacer todo para vincular a los exguerrilleros que hayan cumplido con todos los requisitos para entrar a la vida civil, ayudarles tenemos que lograr que nuestras empresas, que los empresarios ayuden a darles empleo, que tengamos programas de formación, obviamente tenemos que tener unos programas de subsidios durante unos años mientras se ajustan a la vida civil. Habrá otras posibilidades para las cuales ellos incluso están muy capacitados y los capacitamos para ser guías de turismo ambiental, por ejemplo, pero también en todo sentido. Esto tiene que ser un esfuerzo de toda la sociedad y la realidad es que no son tantos. El problema no es tanto los guerrilleros amnistiados o los guerrilleros que lleguen a tener a pasar por acogerse al proceso de paz, que pueden ser 10.000, digamos, sí, en el mejor de los casos. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, por ejemplo, que son muchos más, con los campesinos que están dedicados a sembrar coca. Este es un tema socialmente mucho más grande. En algunas regiones como el Catatumbo hay tierras fértiles que eventualmente permiten que se sirvan para sembrar otras cosas con apoyo técnico, subsidio, etcétera. Pero hay otros que están, por ejemplo, en el Putumayo, donde son en la mitad de la selva con tierras que no sirven para nada. Entonces es indispensable llevarlos a otras tierras, eventualmente que sean campesinos y produzcan agricultura con reforma agraria o incluso a las ciudades. Y también con programas que va a implicar subsidiarlos, es casi que pensionarlos en vida y ayudar a que sus hijos se adapten a otras producciones. A propósito de este tema de la lucha contra las drogas, doctor Peñalosa, ¿usted cómo lo replantearía? ¿Se imagina un escenario que siendo usted presidente de Colombia pueda proponer que se legalice la marihuana, tal y como lo ha hecho José Pepe Mujica en el Uruguay? Y como lo ha dicho el presidente candidato Santos, en eso es un punto en que estoy de acuerdo con él que, pues, si no legalizarla totalmente, mire, hay varios estados en los Estados Unidos donde hoy es legal la marihuana, no solo para usos médicos. Entonces, a mí sí me parece que en este país con tanta criminalidad, no es el mejor uso de nuestra policía andar persiguiendo la marihuana que ya está legalizándose cada vez en más países. Ahora bien, eso es totalmente distinto de creer que la marihuana es buena. Hay que hacer todo para evitar que nuestros jóvenes consuman marihuana, pero claramente la solución no es de policía. Doctor Peñalosa, le ruego el favor de que se ponga los audífonos un segundo, que nuestro compañero Fernando Quijano, desde la ciudad de Medellín, tiene la siguiente inquietud. Doctor Peñalosa, a la luz de las encuestas que realmente no lo favorecen, y si el presidente eventualmente es el doctor Juan Manuel Santos o el doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿usted le aceptaría un ministerio a uno de esos eventuales presidentes? Mire, primero que todo, nosotros vamos a estar en el gobierno, ¿verdad? Que yo sí podría perfectamente nombrar a alguno de ellos de ministros eventualmente. Hablemos un poco también de la situación de la mujer en Colombia, candidato. Según el DANE, al finalizar el 2013, el desempleo femenino era del 12.4%, mientras que el masculino era del 7.1%, lo cual indica que las mujeres seguimos teniendo dificultad para encontrar trabajo. ¿Cuál es su propuesta de gobierno para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades en temas laborales que los hombres? Una de las medidas de avance de una sociedad es la importancia que le da a la mujer. Entonces hay que hacer todo para que la mujer tenga las mismas oportunidades que los hombres, y esto no es teoría. Cuando estuve en la alcaldía, más de la mitad de mi gabinete eran mujeres, muchas incluso que fueron después ministras, como por ejemplo María Consuelo Araujo, Carolina Barco, Cecilia María Vélez, etcétera. Y en una mujer en la fórmula vicepresidencial. Tengo una mujer en mi fórmula, una mujer extraordinaria que seguramente va a ser una mujer muy importante en el futuro en Colombia. Yo creo que una de las cosas más importantes es realmente mejorar radicalmente el tema del cuidado de los niños, aunque en teoría eso le corresponde a ambos. Entonces la mujer tiene que tener la tranquilidad de que puede ir a trabajar tranquila, con la seguridad de que sus hijos están bien protegidos, bien cuidados. Yo diría que este es un tema importantísimo que además es una prioridad para nosotros y para el cual tenemos incluso reservados recursos, como lo decía anteriormente. Doctor Peñalosa, yo quisiera saber usted qué opina del hecho de que el doctor Antanas Mockus, que aceptó las reglas de juego dentro de la Alianza Verde y apoyó a un candidato que estaba compitiendo contra usted, finalmente terminó expresándose a favor de la reelección del presidente Santos y de la llegada del alcalde Petro a la campaña reeleccionista a través del acuerdo programático con el Partido Liberal? Pues a mí me sorprende que Antanas Mockus
a quien respeto, admiro, y sería excelente tenerlo en nuestro gobierno, quien tenía lemas como recursos públicos, recursos sagrados, ahora esté aliado con el candidato presidente de los ñoños y los musas, claramente no parecería que ellos estarían muy de acuerdo con él en eso de que los recursos públicos, recursos sagrados. Pero de todas maneras yo lo respeto. Por supuesto, cada cual toma su decisión. También es interesante pues estas alianzas que se dan, como la alianza Petro-Santos, pues son esas alianzas políticas. Yo siempre he tenido una posición crítica sobre lo que ha sido la gestión del alcalde Petro en Bogotá, pero curiosamente hay la inmensa mayoría de progresistas por el país. Tenemos grupos maravillosos de progresistas, por ejemplo en la costa atlántica. Algunos de las reuniones más estimulantes que he tenido es con grupos de progresistas, gente muy constructiva, muy distinta de la política tradicional, que nos están apoyando, por ejemplo, en la costa atlántica. Tenemos además, por ejemplo, un joven maravilloso como Camilo Romero, que también viene del sector progresista, es un senador inteligente, dinámico, que tuvo 700.000 votos en la consulta, que también está con nosotros. Disfrutamos inmensamente, por ejemplo. Pero no tiene a nadie en el Congreso significativo, gobernador. ¿Cómo haría para gobernar sin un Congreso, con un Congreso un 80, 90, 95% que no es peñalosista? Igual que gobernamos en Bogotá, con respeto, con argumentos y dándole crédito a los políticos por muchas obras en sus regiones, pero no dándoles claramente la contratación. Me escribió un oyente calificado, muy calificado, que conoce el tema. Pero que no se ha calificado en las pruebas PISA, Darío. Dice que se compromete, es anticorrupción. ¿Por qué no hizo efectivas las pólizas de la construcción de las troncales, que hoy la recuperación le cuesta a los bogotanos más de $200.000? Bueno, primero que todo porque ese trabajo, esas vías se terminaron después de que nosotros nos fuimos de la alcaldía. Pero usted las contrató. Entonces, sí, pero entonces las pólizas las debe hacer efectivas posteriormente, los gobiernos posteriores. Segundo, lo que nosotros hicimos fue crear un sistema de transporte que revolucionó no solamente a Bogotá, sino a cientos de ciudades en el mundo. No hay absolutamente ningún tipo. Nadie ha dicho que yo tenga ninguna responsabilidad con ese tema de la contratación. Ojalá que se definan las responsabilidades por las fallas en esas obras, pero lo importante es que lo que yo tuve que ver no fue con la construcción de esas obras. Lo que yo tuve que ver fue la creación de un sistema, que además es un sistema que es un símbolo de igualdad y de democracia, porque si todos los ciudadanos son iguales, entonces claramente un bus con 100 pasajeros debe tener 100 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Entonces es casi que una foto de la democracia, cuando los carros de 100 millones de pesos están en el trancón y el bus de transporte público le pasa a toda velocidad al lado. Eso es lo que nosotros construimos, un sistema que aún mal administrado es un símbolo de democracia. Doctor Peñalosa, hecho en falta en su programa de gobierno, que lo estuve revisando para esta entrevista, temas en relación con su eventual política exterior, pero le pregunto justamente un tema muy puntual. ¿En qué términos le plantearía usted a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, un tratado que resuelva la crisis abierta tras el fallo de la Corte de Justicia de La Haya? Bueno, de nuevo, aquí nosotros tenemos que ser responsables. La política internacional es una política de Estado que le corresponde al presidente, y además una política de Estado también significa que debe ser una política que involucre a todos los actores de la política en Colombia. Entonces, claramente lo que hay que hacer es un tratado. La Constitución, en su artículo 101, dice que la única manera de modificar las fronteras de Colombia es mediante un tratado, y ya la Corte Constitucional además aclaró que no es posible modificar las fronteras de Colombia sino mediante un tratado. Entonces es indispensable negociar un tratado con Ortega o con quien sea que sea el gobernante en Nicaragua en el momento, un tratado para definir eso, y de ninguna manera podemos acogernos a la orden del Tribunal de La Haya, sino negociar un tratado con Nicaragua. Doctor Enrique Peñalosa, ¿cómo le va en estos últimos días con las comunidades afrocolombianas que estaban como muy bravas? Hoy es el día. Hoy es el día. Afrocolombianidad. Lo iban a demandar, no sé si finalmente lo hicieron, que por racismo.
Mire, esa fue claramente una interpretación muy equivocada, porque lo que yo conté en alguna ocasión es que entre los muchos trabajos que tuve cuando fui estudiante en el exterior, pues yo lavé platos, limpié bandejas en una fábrica de donos, trabajaba de noche, 4 noches a la semana en un hotel en Francia, y de obrero raso en construcción. Trabajé también, si sumamos el tiempo, más de 2 años de obrero raso en construcción, y lo que yo dije era que cómo sería de raso que todos mis compañeros eran negros, que los capataces eran blancos y que los obreros éramos latinos y negros. Entonces, al revés, yo fui víctima de esa discriminación. Además, eso contarlo suena muy bonito, pero cuando uno tiene un capataz de estos racistas, ¿no?, atrabiliario y demás, entonces yo sí sé lo que se siente de verdad, porque yo lo viví ahí. Mis compañeros, no solo de trabajo, sino de tiempo libre, eran afroamericanos. Y entonces, además, precisamente, mire, yo hay una sola cosa que he dicho. Yo pido que la primera medición del éxito de nuestra presidencia sea la transformación de nuestras ciudades del Pacífico, que es Tumaco, Buenaventura y Quibdó. Y eso lo dije y lo he hecho desde hace años. Yo incluso les quiero contar un secreto. Hace muchos años, pues a mí varias veces me han ofrecido ministerios. Yo nunca acepté ministerios porque... Además, a mí no me interesa ser ministro, sino llevar a cabo ciertos programas. Entonces, no es solo que me nombre, sino decir, si hacemos esto, le acepto. Pero yo a un presidente sí le mandé la razón y le dije, mire, yo no le acepto ministerio, pero si usted me nombra consejero especial para Buenaventura, con $2.000 millones de presupuesto, ese es el único cargo que yo le acepto. Oiga, ¿A cuál presidente le mandó a decir eso? Eso después le cuento. Doctor Es que el Peñalosa. presidente no es sino uno. Sí, bueno. Oiga, No, pero pudo haber sido No, pero uno eso fue pasado. Lo que es cierto es mi compromiso. Tengo claro que nuestras comunidades afrocolombianas, más aún, hay que tener programas de empleo afirmativos. Por ejemplo, hay unos sitios donde la crisis es tan grande. Yo no soy especialmente amigo de este tipo de subsidios, pero por ejemplo, en el caso de Quibdó y Tumaco, nosotros necesitamos crear subsidios directos para la creación de Enfoque empleos. diferencial para Claro, exactamente. Pero en estos sitios, dar un subsidio directo a quien crea un empleo. doctor Peñalosa, ¿Colombia es una Bogotá grande o Bogotá es una Colombia pequeña? Lo que es interesante, a mí, ya que hablamos de mal político, me dicen, no vaya a hablar de nada de temas urbanos, porque no. Entonces, porque lo le van a asocian con decir que es Bogotá. que usted es bueno para alcalde, pero no bueno para presidente. Curiosamente, le cuento que yo creo que soy el candidato que de lejos tengo más experiencia en el tema agropecuario. He dedicado varios años de mi vida, de tiempo completo a eso, y me apasiona el tema rural. Lo vimos incluso sembrando tomates, ¿no? Pero no pudo levantar el bulto de papa. Es que le en el cuento canal que yo Caracol. además, yo sí lo levanté, pero es que yo el año pasado, Y en eso que es agosto, grande. primero tiene su técnica, segundo, falta de fuerza seguramente, pero además hace como 10 meses tuve una cirugía en el hombro. Entonces, en el hombro donde me eché, en la clavícula, entonces todavía duele un poco. Pero bueno, lo que sí es cierto con relación a esa pregunta es que 8 de cada 10 colombianos viven en zonas urbanas. Y la verdad, tener a una persona como yo, que aquí como estamos en campaña no me puedo poner de modesto, soy uno de los expertos urbanos más reconocidos en el mundo. Perdón, sabe mucho de botánica también. Aprendió de botánica en el vivero de su mamá. Darío, Eso me encanta es ese un ciudadano tema. del mundo, porque usted ha vivido en Estados Unidos, en Europa, ha pasado por Es Indonesia, especialista en medio por ambiente muchos también. países. ¿Qué traería de esos países, de esa visión de mundo que tiene para Mire, Colombia en un gobierno pero muy suyo? resumido, doctor Peñalosa, No, porque le tenemos una como sola idea. 15 3 preguntas segundos. Es que cortas. mire, yo por Una ejemplo, sola con el que propuesta. acaban de elegir presidente de la India, yo fui asesor de él. El que acaban de elegir en la India con más de 500 millones de votos, yo trabajé Que con él destronó a los Gandhi. cuando era primer ministro de Gujarat. Pero entonces ya hablamos de eso en la India. Por ejemplo, lo que veo claramente es que hay que ser mucho más proactivo trayendo inversión a Colombia. Yo me reuní con estos gobernadores de la India que tienen tanta inversión que generan miles de empleos, por ejemplo en Bangalore, en Hyderabad y demás, y estas empresas internacionales han llegado ya porque hay programas bien estructurados para ir a buscar las empresas en el mundo y traerlas. Con el TLC, por ejemplo, hemos sufrido efectos negativos, pero en cambio hemos desaprovechado los positivos. La costa caribe colombiana está más cerca del mercado del noreste de los Estados Unidos, de Nueva York y demás, unos mercados más importantes del mundo. Estamos más cerca que México.
y hemos desaprovechado por completo esa cercanía, incluso ahora que tenemos TLC. En México hay miles de empresas que exportan computadores, fotocopiadoras, etcétera. En Colombia no hay una sola de esas empresas que se hayan instalado en Colombia para exportar al mercado de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, eso, creo que tenemos que ser muchísimo más proactivos para atraer inversión que aproveche el TLC para vender en los Estados Unidos. Doctor Peñalosa, don Fernando Quijano, director del diario económico La República, tiene unas preguntas concretas para respuestas concretas. Ya se metió, doctor Peñalosa, al tema económico. Usted el próximo 30 de septiembre cumple 60 años, es decir, le quedan 2 para la jubilación frente a las cifras que empezaron a regir desde este 1 de enero. ¿Usted va a subir la edad de la jubilación de los colombianos? Mire, hacia el futuro será necesario subir la edad de jubilación, pero solo para los que entren, los nuevos que entren a la fuerza de trabajo, no los que ya hayan estado pagando. Sí, por ejemplo, le cuento, hace muchos años yo fui subgerente administrativo del acueducto y cambiamos, yo promoví, yo denuncié a la convención y cambiamos la edad de jubilación, pero eso solamente afectó a los nuevos, no los que ya habían comenzado a pagar. Segunda pregunta, Quijano. ¿Le pondrá impuestos a los dividendos? Sí, es decir, por ahora hay que mantener el impuesto de patrimonio y el impuesto a las transacciones financieras, pero lo deseable es cambiar esos impuestos por más bien un impuesto al patrimonio. Lo que sí tenemos que tener claro cuando hablemos de impuestos es que lo deseable es tener unos impuestos bajos a las empresas para poder competir con el mundo y unos impuestos más altos a los ciudadanos de ingresos altos. Pero lo que sí tenemos que tener claro es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener unos impuestos altos para los ciudadanos de ingresos altos para poder hacer inversión social. Pero no se nos olvide que estamos compitiendo contra el mundo. La única manera de generar más y mejores empleos en Colombia es con inversión privada en empresas pequeñas, medianas y grandes, colombianas o extranjeras. Y nosotros no podemos cobrar impuestos más altos que los que tienen países similares, porque entonces la inversión y el empleo se nos van a México, se nos van a Brasil, se nos van a Chile o a cualquier otra parte del mundo. Entonces ese es el criterio. Tercera pregunta, Quijano. No, ya contestó la segunda y dijo que iba a mantener el 4 por mil. Ahora ¿va a vender el 10% de Ecopetrol? Es que mire, el tema, esa es una posibilidad, pero depende de qué tan bien hacemos las inversiones. Por ejemplo, si se vende ISA, la acción de Colombia en Isagen, lo importante es que si se hacen carreteras que produzcan más riqueza, que le produzcan más ingresos al gobierno, porque si hacemos una buena inversión, puede ser una buena idea vender el 10% de Ecopetrol, siempre y cuando eso signifique carreteras que aumenten la producción, que aumenten los impuestos para el gobierno, que aumenten la riqueza de los colombianos. Candidato, me contaron las buenas lenguas que usted casi no se lanza a la presidencia de Colombia por su señora, porque ella dice incluso que prefiere al profesor del cual se enamoró, que cultivaba tomates, que el tema de la política. ¿Usted cómo negoció ese tema con ella? Mire, mi esposa es mi mejor consejera, amiga, más 33 años después de que la conocí. Liliana Sánchez, sí. Mis respetos. Y lo que es cierto es que, por el contrario, obviamente que mi familia, la verdad, no es muy obsesionada por estos asuntos del poder y más, y a mí tampoco, la verdad, yo no quiero ser presidente, lo que yo quiero es hacer como presidente, casi que me toca ser para poder hacer, pero todas esas cosas que van con los escoltas y demás, la verdad no me entusiasman de a mucho, y a ella tampoco, pero a ella sí le apasiona mucho, porque tiene claro que podemos hacer cosas buenas por Colombia, pero es cierto que no... Usted no quería, no le jalaba. Y cuando vamos, por ejemplo, a un debate y todas estas peleas que hay ahora y demás, no me dicen, no, por favor. Incluso ambos somos malos políticos. En esto uno, por ejemplo, tiene que criticar a sus contrincantes, ¿no? Y a ella le duele que yo mismo critique a mis contrincantes y a mí también, la verdad. Doctor Peñalosa, mucha gente está viendo que al final de todo lo que está pasando en Colombia debe haber una constituyente, o por lo menos piden una constituyente. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? Mire, la vez pasada la constituyente fue exótica porque el compromiso era que los constituyentes quedaban inhabilitados por 10 años para cargos por nombramiento o por elección. Y por eso los congresistas no se presentaron. Solamente 2 o 3 que sabían que iban a ponerle conejo a esta norma. Pero en este momento no veo ninguna razón por la cual una constituyente vaya a tener una composición distinta de la que tiene el Congreso.
Entonces, en principio, no veo por qué una constituyente vaya a tener una conformación distinta y resultados distintos, y me parece que, por ejemplo, los acuerdos a los que se llegue en La Habana deberían ser ratificados más bien mediante un referendo. Doctor Peñalosa, le voy a hacer, perdón, unas preguntitas muy breves y muy simples. ¿Quién es su mejor amigo? Vaya a decir que Mauricio Rodríguez, que es el asesor y cuñado del presidente. Por ejemplo, él es uno de mis mejores amigos del Pero no alma. de mis mejores nuevos amigos. No, ese es un viejo De amigo. toda la vida. Por ejemplo, porque es que esto de la política es una cosa y la amistad es otra. Muy bien. Tengo otros Oiga, buenos ¿cómo amigos. conseguían novias los dos? Porque son alticos, ¿no? Usted y Mauricio. ¿Y la señora también es alta? La ¿Liliana? señora mía, no, sí, no es tan alta. es altica, sí, señor. Bueno, Sí. no es tampoco Le muy llega Es que al cuando hombro. uno está tan Le alto, llega al se la hombro. medida. Yo en todo caso, Chiquita no es, chiquita no aunque es. no es muy bajita, pero igual, no es muy alta, pero Oiga, igual me yo le contaron, obedezco. lo leí por ahí. Buena estrategia. Se duerme en cine, cada que va. No, a mí me encanta el cine, eso siempre Pero dice dormido. mi esposa dice que yo me duermo, ese es uno de los, pero la verdad, a mí me encanta el cine y vamos juntos y a veces me duermo un poquito en alguna película, pero después vuelvo y me despierto, sigo viéndola. Es Entonces, mal bailarín, ¿por qué? soy realmente, tiene más ritmo un eucalipto sabanero que yo. Puro cachaco botano que no tuvo hermana mayor, entonces nunca. Pero le cuento que me gusta bailar, excepto la salsa, que sí es demasiado difícil. ¿Qué? Dicen que le gusta leer mucho de historia, de temas de cultura, de economía. ¿Qué está leyendo? Por estos días le cuento que estaba releyendo un libro de historia de Bushnell, de Colombia, una nación a pesar de sí misma. ¿No? Releyéndolo porque ya lo había leído. También hay un libro que estoy leyendo sobre el tema de la energía, The Quest, de Daniel Yergin, sobre el tema de las energías del futuro, que además es la segunda parte de un libro espectacular que recomiendo, es de los mejores libros que he leído en mi vida. El segundo, que estoy leyendo, no es tan bueno, que se llama La historia del petróleo, de Daniel Yergin, que es fascinante. Además, uno ve lo absolutamente dependientes que somos del petróleo en esta sociedad moderna. Y bueno, en esas estoy. Durante esta hora en la que nos ha acompañado aquí en la cabina de Caracol Radio, el doctor Peñalosa ha estado anotando todo ahí en una libretica minúscula. Oiga, que tiene muchísimas. letra de fórmula de Y médico. tiene muchísimas. Esas no la entiende libreticas, ni Liliana. esa costumbre de tener esas libreticas y de anotarlo todo y de guardarlas además. ¿De dónde le viene? ¿Dónde las consigue? Es importantísimo. La libretica, muéstrala. Estas libreticas son muy me interesantes la porque presta, me la presta. es Ahí muy tiene interesante. todos Le digo los- por imagina qué. todo lo que puede tener ahí. Están hackeando, mire, Porque la ventaja de esta, a mí me encanta. Muéstrela acá, a ver. Mírela, chiquitita, se le pierden Le esas juega manos con la que camisa, tiene. hombre. No, es que estas libreticas me gusta llevarlas entre el bolsillo y anotar todo. Entonces, primero no pueden ser de esas de rosca, porque si uno se pone esas de rosca en el bolsillo de atrás, le tallan Es cuando como se pa- sientan. oiga, ¿no? Las de espiral, ¿o qué? resorte, las de resorte, las de es- resorte. La de rosca es más como para Roy Barreras, ¿o no? ¿Y qué anota ahí? No, aquí anoto temas de lo que tengo que hacer, sobre todo cosas y a veces. Y ministros. Y y todo eso. para eso no hay... Sí, también, para eso no cuando hay gente buena, digamos, hay que tenerle ojo. Desde ya toca estar buscando gente buena, y si yo encuentro a alguien bueno, por ejemplo, pero después yo lo paso al computador, ¿no? Yo soy juicioso. Pero usted Sí, no también. usa realmente BlackBerry. Esa o- no. No. Necesito, gusta. mire, esta es otra cosa. Los Estos dedos son no le estas caben en el libretas. teléfono. Además, fuera de eso, mis dedos, usted sabe que yo tengo, me faltan varios dedos Sí, por la por un pólvora. accidente, Yo me volé sí. unos dedos, entonces. Y eso le parece a Germán Vargas. Sí, exacto. Somos socios de una sociedad secreta, la de los mochos. Oiga, yo pensé que usted era más aburrido. No tanto. Mire, Pero- su esposa ha dicho que prefiere 3 campañas presidenciales más que otra adolescencia de su hijo Martín. No, eso sí es muy cierto. mira, ustedes ¿Por se qué imaginan. regaña a su hijo? ¿Usted por qué razón Mire, regaña a Martín? yo no lo regaño, por favor, yo trato, o sí lo regaño, pero lo peor es que no le importa. Pero la verdad, ustedes no se imaginan que en estos líos de la campaña presidencial y las angustias y los temores, y obviamente a veces lo que más le preocupa a uno son las actividades de Martín en el colegio, ¿no? Y los líos en que se mete. Entonces, por ejemplo, mejor dicho, yo no quiero entrar en detalles. El doctor Peñalosa, sin duda, es un hombre de familia, Pero casado. Martín es maravilloso, quiero aclarar, es maravilloso. Todos y- los hijos son maravillosos. Vea, doctor Peñalosa, usted es un hombre de familia, casado durante tanto tiempo, con 2 hijos. Le quiero hacer un par de preguntas respecto a estos nuevos modelos de familia que existen en Colombia. Por un lado, ¿defendería la posibilidad de matrimonio igualitario, adopción para parejas del mismo sexo? Mire, el Papa Francisco ha dicho que él no es nadie para juzgar
a los gays, pues mucho menos Enrique Peñalosa. Yo sí creo que este matrimonio va a ser una gente más feliz y no va a hacerle daño a nadie. Y segundo tema de familia, el caso del aborto en Colombia, donde se registran 300.000 abortos cada año. Eso me parece muy interesante. Y en el caso de las mujeres más vulnerables, más pobres, que evidentemente a veces acuden a esto, terminan siendo víctimas mortales de esta situación. Mire, ¿Qué opción hay para ellas? Mire, este es un tema muy delicado. A mí no me gusta el aborto. Haremos todo para prevenir, para evitar los embarazos no deseados, y esta es de las prioridades máximas. En vez de hacer esta publicidad en televisión para hacerle propaganda a los ministerios, vamos a gastarnos esos recursos más bien enseñando a vivir mejor, por ejemplo, en este sentido. Ahora bien, de nuevo volvemos al tema facilista. Algunos de mis compañeros son radicales, que el respeto a la vida y demás, y sin embargo, como usted misma dice, hay entre 300.000 y 400.000 abortos al año, y no se hizo absolutamente nada para evitarlos en el gobierno de Uribe 1 y gobierno Uribe 2. No se hizo nada. Y en el gobierno de Santos tampoco. Y posiblemente tampoco hay que hacer nada para prohibirlo. No hay. Lo que hay que hacer es trabajar para prevenirnos. Porque como usted dice, este es un asunto de salud público. La pregunta entonces, si hay 400.000 abortos al año, la pregunta no es si debe haber abortos o no. La pregunta es si la mujer pobre, ¿no?, se muere infectada por un aborto mal hecho con una aguja de tejer infectada, o si tiene acceso a al mismo aborto que tienen las mujeres, las demás mujeres de mayores ingresos. Entonces, haremos todo lo que sea posible para prevenir, para que no haya abortos, pero no creo que la mejor política sea salir a perseguir con policía los sitios donde hay abortos, lo que va simplemente a encarecer el aborto y hacer que más mujeres pobres mueran por cuenta de los abortos ilegales. Doctor Enrique Peñalosa, el no haber apoyado abiertamente usted al alcalde Gustavo Petro, el haber dicho, como nos dijo acá, que considera que él no es un buen alcalde, ¿le piensa usted que le va a costar votaciones en Bogotá? ¿Le costó ya el apoyo que se fue a darle él a la campaña reeleccionista? ¿Le va a apoyar, le va a costar los votos en su gran caudal que de pronto puede ser Bogotá? Los que crean que Bogotá está mejor gobernada por Petro que por Peñalosa, pues que sigan las recomendaciones de Petro. Los que crean que Peñalosa gobernó a Bogotá mejor que a Petro, pues creo que más bien deben votar por nosotros. Nosotros tuvimos 3 años en el gobierno, 3 años en el gobierno en Bogotá. En 3 años, cuando Petro no ha hecho un solo colegio, nosotros hicimos 47, 25 colegios de lujo. ¿No entramos en el discurso de campaña, Álvaro? ¿Usted es religioso? ¿Cómo practica la religión? Mire, yo soy católico, no especialmente practicante, pero sí soy muy religioso. La verdad es que me gusta, yo le pido a Dios que me ayude. ¿No tiene asesores espirituales? Y quiero contarle una cosa, el asesor espiritual Luis Alfonso Hoyos, no obstante esta pelea en que están, y no obstante que ahorita debía yo salir a destrozarlo y decir que es un criminal, creo que es una persona muy brillante y hasta donde yo lo he conocido siempre fue muy íntegra, trabajó conmigo. Lamento todos estos desastres que estamos viviendo, pero a mí sí me gusta entrar sobre todo a una iglesia. Le cuento una cosa, una vez fui a un ashram en la India, a donde un gurú muy importante, Sai Baba y demás, pero descubrí que realmente yo me conecto mejor con Dios en una iglesia, preferiblemente incluso cuando no hay misa, yo entrar y pedirle a Dios, ayúdame por favor a hacer lo que es correcto. Ayúdeme a ganar las elecciones. No, curiosamente no, yo le pido mucho más que me ayude a gobernar bien, porque cuando uno encuentra los problemas en las calles de Colombia, realmente lo que yo siento es mucho más la responsabilidad que siento cuando uno ve lo que la gente espera de uno, de hacer un buen gobierno, que la angustia que siento por el triunfo. Lo que yo sí le pido a Dios es que si gano, si Él quiere que yo gane, o ella, o lo que sea es Dios, sí, que ganemos, pero sobre todo que me ayude a hacer un gobierno que de verdad transforme a Colombia. Y si no gana, ¿qué va a hacer el otro día de las elecciones? Lo que siempre he hecho, dormir, salir a la calle a trabajar. A buscar trabajo. No creas que eso no me preocupa. Bueno, doctor Peñalosa, pues ha sido usted muy amable en estar con nosotros durante 1 hora, que era lo convenido realmente para este tipo de encuentros, igual que lo hemos hecho con Clara López, con Marta Lucía Ramírez. Está invitado para mañana, desde hace días, reconfirmado. El doctor Oscar Iván Zuluaga, pero hoy incumplió Oscar Iván, no fue a la FM. A la FM con Vicky y ya se Dávila. excusó ante Blue, también que tampoco va a ir.
Ojalá los micrófonos de Caracol, aquí estaremos con las cámaras, Álvaro, listos, dispuestos a entrevistarlo y hablar igual que hemos hablado con todos, de todo, sin ningún veto temático, por supuesto, porque ninguno nos lo va a poder si no lo admitiríamos. Y si quiere venir, esté en su casa, porque es el derecho a la información lo que estamos privilegiando y protegiendo. Ha sido usted muy gentil, doctor Peñalosa, tenga usted muy buena suerte. Muchísimas gracias, Darío, y muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia por esta oportunidad. Enrique Peñalosa, en Caracol 812. Los candidatos tienen la última palabra.